hace una comisión cobrada en Buenos Aires yendo a Bermudas y luego a Holanda. Bueno, resulta que en Holanda están exentas las regalías por propiedad intelectual. Entonces, esta guita que va de Bermudas a Holanda es considerada no una comisión, sino una regalía por propiedad intelectual del algoritmo que rige esa aplicación. En Holanda, a su vez, están exentos de impuestos los trusts y los fideicomisos financieros, con lo cual esta ganancia, que ahora sí emerge como tal, llega a su verdadero dueño. Claro, este verdadero dueño recibe la ganancia libre de impuestos de Argentina, por supuesto, porque pasó por Bermuda, se fue a Holanda y se convirtió primero en regalía de propiedad intelectual y después en ganancia, y por supuesto tampoco tributa en ninguno de estos lugares. Esta de acá de C5N, como digo, simplemente por una cuestión de distancia social, que evitamos la aglomeración acá dentro del estudio. Déjame explicar algo con el pizarrón, mientras la conectamos, ¿no? A Jimena. Ya la tenemos. Bueno, algo simple, que tiene que ver justamente con cómo el fisco pasa de largo de estas aplicaciones. Te lo voy a mostrar con una aplicación que es Uber, que es la primera, quizás la que empezó con los viajes. Son todas empresas que no tienen capital inicial, o sea, son empresas de transporte sin autos. Es algo realmente insigne lo que está pasando con estas plataformas. Pero vos suponete que haces un viaje en un auto en una de estas plataformas, en Buenos Aires, ¿no es cierto? Haces el viaje. Te cobran una comisión. Una parte es, por supuesto, para el conductor, pero te cobran una comisión. Esa comisión puede rondar, según la plataforma, entre el 20 o el 30% del viaje. ¿Dónde va esa comisión? Esa comisión va, y sí, no podía faltar, a un paraíso fiscal. En este caso, Bermudas. ¿Por qué va a Bermudas? Si la empresa es propiedad de europeos, estadounidenses, no tienen por qué tener sede en una isla caribeña. Bueno, va a Bermudas porque de Bermudas puede ir luego, sin dar muchas explicaciones, a Holanda. Y ahí ya directamente pierde completamente el sentido económico. ¿Qué hace una comisión cobrada en Buenos Aires yendo a Bermudas y luego a Holanda? Bueno, resulta que en Holanda están exentas las regalías por propiedad intelectual. Entonces, esta guita que va de Bermudas a Holanda es considerada no una comisión, sino una regalía por propiedad intelectual del algoritmo que rige esa aplicación. En Holanda, a su vez, están exentos de impuestos los trusts y los fideicomisos financieros, con lo cual esta ganancia, que ahora sí emerge como tal, llega a su verdadero dueño. Claro, este verdadero dueño recibe la ganancia libre de impuestos de Argentina, por supuesto, porque pasó por Bermuda, se fue a Holanda y se convirtió primero en regalía de propiedad intelectual y después en ganancia, y por supuesto tampoco tributa en ninguno de estos lugares. Este es, entre otros, el secreto de las plataformas. Pero decía, Jimena Valdés es una economista que se está doctorando en Cornell, en Estados Unidos, y estudia, entre otras cosas, estas particularidades, la economía de plataformas. ¿Cómo estás, Jimena? Gracias por atendernos. Hola Ale, ¿qué tal? Gracias. Bueno, tiene varias particularidades esto, varias novedades, pero ¿por qué decís vos que estas empresas nos venden algo que no sabemos qué es? Bueno, lo que yo digo con eso, o sea, por supuesto nosotros sabemos qué hacemos en las plataformas, cada uno sabe para qué usa las plataformas, pero lo que yo digo con eso es que, digamos, Facebook provee diferentes servicios. Algunos usarán Facebook para subir fotos de la escuela, y otros usan Facebook para informarse. Algunos creemos que Uber es una empresa de transporte porque nos transporta de un lugar a otro, y sin embargo Uber dice que ellos no son una empresa de transporte. Hace poco en Argentina volvían a decirlo, ¿no? Somos nada más una plataforma, ponemos en contacto diferentes partes y nada más. Lo mismo pasa con YouTube, la gente lo usa para muy diferentes cosas, y cuando yo digo que no sabemos para qué lo usamos, no me refiero solamente a nosotros, usuarios, sino al gobierno, ¿no? O sea, cuando digo nosotros, quiero decir la sociedad y los gobiernos. No sabemos muy bien qué son.
Y ahí creo que pasa algo, que es que las empresas no ayudan. Los CEOs de estas empresas en general no les gusta decir a qué se dedican. En general evaden, dicen, bueno, somos solamente una plataforma, ponemos en contacto a dos partes. Facebook en general dice, no quiero decidir sobre lo que pasa en la plataforma, ¿no? Ahora, cuando estaban pasando en Estados Unidos las protestas por Black Lives Matter, por ejemplo, Facebook decía, no voy a decir nada sobre lo que está pasando acá. Entonces, como que, por un lado son empresas nuevas y realmente son difíciles de definir, y por otro lado, cada vez que alguien tiene que tratar de definirlas, nosotros usuarios, gobiernos o CEOs, digamos, todas las partes interesadas, es muy difícil de decir qué es. Bichos raros que no se compadecen con la legislación actual. ¿Cómo aprovechan esos huecos de la regulación, digamos? ¿Por qué deberíamos intentar regularlos ahora? O bueno, si opinás vos que deberíamos intentar regularlos. Bueno, yo creo que no es que hay que regularlos, yo no tengo definido como qué hay que regularlos. Sí creo que ayuda a saber qué son para poder de ahí avanzar en decir, bueno, tienen unos derechos, tienen unas obligaciones, ¿no? O sea, así funciona el mundo hasta ahora. Y entonces creo que no necesariamente, digamos, para esto siempre hay que tratar de defenderse de la gente que te tilda de antiguo, ¿no? Como Uber es una cosa nueva, ¿por qué querés encasillarlo en algo anterior? Bueno, si es una cosa nueva, pensemos qué es eso nuevo y pensemos quizá incluso una categoría nueva. Yo no digo de volver atrás, pero sí creo que hay que decir, o sea, hay que definir algunas categorías para poder empezar a pensar efectivamente cómo regular, en el sentido de decir, bueno, esto hace esto, digamos, funciona de este modo. Si es una empresa de información Facebook, entonces les caben las de la ley para las empresas de información, o pensemos ahora cómo funciona la información que no está dada por un medio, sino por diferentes personas ofreciendo información. Pero sí creo que hace falta, digamos, nombres, categorías y, por supuesto, legislación. Última, Jimena, ¿qué está haciendo el mundo frente a esto? Porque, por ejemplo, en Nueva York, cuando apareció Uber, después de la crisis 2008, que funcionó como el remis, ¿no? O sea, la gente que se quedó sin laburo en la gran crisis mundial se puso a uberear ahí. Ahora ya hay paradas de Uber oficiales. ¿Qué está haciendo el resto del mundo con esto? Bueno, están pasando muchas cosas al mismo tiempo y sobre todo las empresas tienen un montón de dimensiones para regular. Creo que una de las principales es relaciones laborales. Recién obviamente escuchaba las entrevistas. Creo que es un tema desolador, que estamos hablando de futuro, inteligencia e innovación, y no nos podemos poner de acuerdo en que los trabajadores tienen derechos y salarios, tienen que tener derechos y salarios dignos. Entonces, un tema son las relaciones laborales. Ahora hace poco en California, por ejemplo, en septiembre, en el estado de California pasó una ley que dice que estos trabajadores no son autónomos, sino que son empleados. Esa es una. Luego está el tema de la privacidad y está el tema de los contenidos de las redes sociales. Lo vimos la semana pasada o hace unas semanas cuando Twitter empezó a ponerle subtítulos, digamos, a los tweets de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Y después está el tema de la concentración y de la competencia. Y creo que ahí, en varios de estos temas que mencioné, Europa está por delante de Estados Unidos. Estados Unidos está con muchas dudas, con muchas promesas y sobre todo está más bien multando que legislando. O sea, como va atrasado. Entonces multa a Facebook pide disculpas, paga una multa millonaria, que no es mucho para lo que gana, pero todavía no hay legislación. Y creo que la Unión Europea se lo está tomando un poco más en serio, o quizás Estados Unidos también se está tomando más en serio, pero lento. La Unión Europea va un poco más rápido y está ahí legislando más fuerte. Interesantísimo. Muchas gracias, Jimena. De nada, un gusto. Vení, vamos a comer una pizza. En general, a estas aplicaciones las usamos para pedir cosas, para pedir alimento, ahora para también no ir al supermercado. Muchos de estos trabajadores trabajan como personal shoppers de leche o de pan, digamos, porque van al súper para que no vaya alguien que tiene la plata para pagarles y bueno, después les pasan la cuenta. Pero mucho se usan para comprar comida. Y esto cambió de la noche a la mañana. ¿Cuántos se quedan por repartir esta comida? Mirá, esto le vamos a poner en los cartelitos para que se entienda bien. Esto es antes del COVID-19 y esto es después. Antes del COVID-19, el costo de una pizza explicaba la mitad de su precio. Ahora también. La diferencia está en la otra mitad. Antes del COVID-19, la aplicación se quedaba con un 15%. Esto es, si la corto en 8,
una porcioncita y pico. Esto era lo que tomaba la aplicación, una porcioncita y pico. Esto era el costo de la pizza, la mitad. Y esta era la ganancia del comercio. ¿Ok? Esto se llevaba a la aplicación, repito, esto se llevaba a la aplicación, esta porcioncita. Esta mitad de la pizza era el costo. Y esto era la ganancia del comercio. ¿De acuerdo? Ahora, con las tarifas COVID-19, el costo sigue siendo la mitad. Pero la diferencia es qué pasa con la otra mitad. Ahora es el comercio el que tiene esta ganancia. Una ganancia del 15%. Y la aplicación se lleva la parte del león. Esto, un 35% del precio de la pizza que pagás vos en tu casa. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cómo cambió esta realidad? ¿Vos pensás que triplicaron el pago las plataformas a los que reparten la pizza y se agolpan en la puerta de la pizzería porque hay muchos y hay mucha gente antojada de comer pizza? No. Les pagan un poquitito más, sí cumplen con el tiempo, sí atienden a tiempo a la gente. Pero esta parte del león que se quedan, se va a la isla con palmerita, ¿eh? Esta no es la que le pagan a Roger, a María o al otro repartidor que vino recién a la puerta de C5N. Esta es la parte del león. Esto es lo que está pasando en la Argentina con el capitalismo de plataformas. Digo por si no te querés compadecer con el que pedalea, pero sí podés compadecerte con el dueño de una pizzería. A ese también le está metiendo la mano en el bolsillo. Al que pedalea, igual, le puede pasar algo más grave, que es morirse. La familia de Lucas Peralta reclama desde hace 10 días porque Lucas estaba repartiendo justamente, no para una de estas aplicaciones, sino para una agencia de mensajería, pero estaba repartiendo y le pasó una 4x4 por arriba a 150 kilómetros por hora. Escuché el testimonio, menos de un minuto. Este es mi hijo, Lucas Emanuel Peralta Luna. Fue asesinado el día 10 de julio, de una manera brutal. ¿Sí? Estamos devastados, destruidos, necesitamos justicia. El tipo este está libre. Lo arrolló, lo dejó tirado, arrancó poste de luz, semáforo, violó cuarentena, se quiso escapar. Estamos muertos, no puedo más. Necesitamos que se haga justicia. Al juez que cambie la carátula. Este tipo está libre, ¿sí? Está libre. El tipo se preocupó por sacarle fotos a su camioneta, en vez de asistir a mi hijo, que lo dejó tirado ahí. No fue capaz de hacer nada. Pedimos justicia, justicia.